Si estás pensando iniciar con un negocio o con una empresa y no sabes cuáles son las obligaciones tributarias que debes cumplir, ese video es para ti. Hola, quiero darte la bienvenida al canal del Estudio Fuentes, creado exclusivamente para brindarte toda la información empresarial, legal y fiscal que necesites aprender para seguir creciendo. Así que si el video te ayuda, te aporta valor o sientes que aprendes algo nuevo, apóyanos a seguir educando a más personas, dándole clic al botón gracias que aparece en la parte inferior de cada video. Eso nos ayudará a crear más y mejores videos. Ahora sí, comencemos. Uno cuando va a iniciar un negocio o recién está constituyendo una empresa, obviamente lo primero que uno se pregunta es ¿qué debo hacer? ¿Dónde debo declarar impuestos? ¿Qué tipo de impuestos debo pagar o declarar? ¿Y qué otros aspectos legales y tributarios debemos cumplir, ¿no? De hecho, si tú tienes una empresa conformada en el Perú, lo primero es que tiene que estar constituida y que tiene que tener una identificación tributaria, es decir, un número de RUT, ¿no? Justamente con el número de RUT te va a ayudar a tener una identidad la empresa tributariamente. ¿Ante quién? Ante la administración tributaria, que es la SUNAT, ¿no? Que es la entidad que recauda los impuestos y también te fiscaliza, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tú tendrías que tener al inicio de tu empresa, ¿correcto? Y además también todo el orden legal que tendrías que tener a la mano, como por ejemplo, ¿no? Los libros societarios de la empresa, por ejemplo, un libro de matrícula de acciones, un libro de actas, tener una cuenta bancaria, que es muy importante también. ¿Para qué? Para el aporte de capital que vaya a tener la empresa, y todos los movimientos o las operaciones o los ingresos que vaya a tener la empresa sean destinados a esas cuentas, ¿no? Entonces, con ese punto de partida, con todos los documentos legales que necesitas para operar, desde ahí vamos a ver con la administración tributaria cuáles son las obligaciones que uno debe seguir, ¿no? Una de ellas, las obligaciones tributarias, por ejemplo, es la de estar inscrito en el RUT. Como había comentado, justamente es la identificación tributaria. Ahora, más allá de inscribirse en la SUNAT, como tener un RUT, también le de actualizar la información que tú vas a tener. Por ejemplo, si es que tú iniciaste con una dirección fiscal señalando en el distrito de Miraflores y acá 6 meses haces un cambio de dirección de fiscal, pero no lo actualizas en el sistema de la administración tributaria o en la ficha RUT, pues obviamente puedes tener una sanción también posteriormente. Al igual, por ejemplo, la validación de un correo electrónico, como el buzón electrónico que también tiene la SUNAT. Entonces, siempre hay que estar actualizando los datos de la empresa en el portal o en la plataforma de la administración tributaria, que es la SUNAT, ¿no? Punto número 1 es eso. Punto número 2 es también emitir algún comprobante de pago al momento de tus operaciones que vayas a tener o un ingreso que vaya a tener la empresa, ¿no? Cuando hablemos de un comprobante de pago, hacemos referencia a alguna factura, a alguna boleta que sustente justamente esa operación que está teniendo la empresa. Obviamente tengo que acreditar cada ingreso que yo tenga, cada ingreso que yo realice, porque o si no, estaríamos evadiendo algún tipo de impuesto también que a la larga la SUNAT te puede fiscalizar, ¿no? Entonces siempre hay que tener esa obligación tributaria de poder emitir un comprobante de pago, y no solamente de emitir, obligar que nos emitan a que nos den una factura, por ejemplo, si es que se va a comprar de repente se va a hacer un consumo, comprar algunos equipos de repente para el funcionamiento de la empresa y que necesite demostrar esa compra, obviamente también hay que exigir que nos emitan una factura o un comprobante de pago, ¿no? Punto número 3, otra obligación es, por ejemplo, llevar los libros contables, ¿no? De hecho, siempre cuando tú tienes una empresa, tienes que tener siempre a un contador o una contadora que te pueda ayudar con todos los números de la empresa, ¿no? Entonces, para eso tienes que tener en regla los libros contables, donde vas a registrar todos los movimientos contables, registro de compras, ventas, etcétera, que eso ya se va a encargar un contador, y siempre tiene que ser registrado también ante la SUNAT, que ahora son de manera electrónica, y que eso también te va a ayudar para un orden en las declaraciones y el pago de impuestos, ¿no? Otra obligación que es muy importante es justamente la declaración y el pago de impuestos. Ahora, previamente a esa obligación hay que entender que tú como empresa, a qué régimen tributario tú vas a aplicar. De hecho, la SUNAT nos da ciertos regímenes
tributarios en los cuales tú puedes acogerte. Tenemos al régimen especial de renta. Es un régimen especial que es básicamente para microempresas. Uno que puede iniciar, puede ingresar a ese régimen. Tenemos otro régimen que se llama el MIPE tributario, que es uno de los regímenes que se están acogiendo más las empresas, que están enfocadas para las micros y pequeñas empresas. Y por último tenemos al régimen general, ¿no? Igual cabe mencionar que hay un régimen que se llama el RUS, que es el Registro de Único Simplificado, pero eso es más que todo para las personas naturales con negocio, ¿no? Que vayan a iniciar de repente alguna apertura de una tienda, por ejemplo, puedes tú acogerte a este régimen RUS, que se le llama, ¿no? Pero hablemos ahorita enfocadas a las empresas o a las micros y pequeñas empresas, que puede ser el régimen especial de renta, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Hablemos de estas dos últimas. El régimen MIPE tributario es enfocado para las micros y pequeñas empresas. Hay un límite de ventas que estamos hablando del límite que es el tope de 1.700 UIT, ¿correcto? De hecho, tú cuando vas a pagar impuesto en la renta, hay pagos a cuenta. Esto quiere decir que yo voy a pagar el impuesto a la renta de manera mensual, ¿correcto? De manera mensual, pero hay un tope también. Por ejemplo, si yo gano al mes hasta los 300 UIT, ¿correcto? Tú vas a pagar el 1% de impuesto a la renta. Si yo supero ese monto, pagaría 1,5% del impuesto a la renta. Estoy hablando de los ingresos netos mensuales. 300 UIT, estamos hablando de 1.485.000 soles. Esto es el tope mensual que tú deberías, pues, para que puedas pagar 1% de impuesto a la renta. Y si supera ese monto, pagarías 1,5% de impuesto a la renta. Y obviamente también hay una declaración anual que tú vas a regularizar ese pago de impuesto al cierre del ejercicio, que eso hay unos tramos que pagarías con este MIPE tributario el 10% sobre la utilidad. Es decir, ingreso menos gastos, sería una utilidad. Entonces tú pagas ahí hasta los 15 UIT, estamos hablando de 74.250 soles, es el tope, pagarías el 10% sobre la utilidad del impuesto a la renta. Pero si superas ese monto sería de 29,5%, que es un régimen ya general, por así decirlo, ¿no? Entonces, estamos viendo que tú como empresario que estás iniciando pues un negocio, tienes que tener en cuenta qué régimen aplicar. Y que de hecho, si eres una micro o una pequeña empresa que recién estás iniciando, lo mejor es irse con un régimen MIPE tributario, que después que tus ingresos netos anuales supere, te puedes acoger al régimen general, que es el régimen más amplio, ¿no? Entonces, una vez tocados estos regímenes tributarios, obviamente con las declaraciones de impuestos y el pago de impuestos hay que estar al día. De hecho, SUNAT siempre emite pues, un calendario para poder pagar las declaraciones, para poder declarar y para poder pagar los impuestos. Y eso depende también del último dígito de tu RUC, ¿no? Entonces, es muy importante estos conceptos de regímenes tributarios porque te va a ir a entender cuál va a ser la tasa aplicable para pagar. Ahora, muy aparte del impuesto de la renta, que es un impuesto que se paga para las ganancias, también hay otro impuesto que se paga siempre en las empresas, que es el impuesto del IGB, que es el impuesto general a las ventas, que se paga un 18%, ¿no? Que es aplicable sobre cualquier venta que vayas a realizar, ¿no? Que igual se hace de manera mensual, al igual que el impuesto de la renta, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay obligaciones que son las más principales y hay que tomar en cuenta mucho. Ahora, hay muchas personas que entran mucho en el error de no declarar a tiempo o no pagar a tiempo los impuestos. ¿Y eso qué nos va a afectar? Pues te van a poner una sanción tributaria, una sanción pecuniaria. Te van a poner de repente una multa en la cual pues obviamente va a perjudicar a la empresa. Entonces, para esto, ¿qué soluciones tenemos? Tenemos, pues, por ejemplo, un planeamiento tributario, ¿no? Justamente el planeamiento tributario nos sirve para poder evaluar y emitir una estrategia para pagar menos impuestos y dos, para acogernos a algún beneficio tributario. Eso sirve el planeamiento tributario, ¿no? Que de hecho eso se va pues, a evaluar antes del cierre del año para ver si es que de repente tuviste más ingresos o menos gastos o más gastos que ingresos, evaluar y ver qué otro tipo de gastos deducibles podamos acogernos para que tú puedas pagar menos impuesto, ¿correcto? Y así acceder a más beneficios tributarios, ¿no? Que de hecho acá en el Perú las empresas lamentablemente no tienen un buen planeamiento tributario
que de hecho la deberían tener cada una de ellas y así poder ahorrarse un poco más y llevarse un poco más en el bolsillo, ¿no? Entonces, creería yo que un planeamiento sería muy bueno. Otra cosa también es para poder prevenir algunas contingencias, de repente también hacer una prevención, o de repente una auditoría tributaria también, si es que por ahí ha habido irregularidades con la empresa. Entonces también es muy bueno hacer auditorías para poder tener una correcta funcionamiento en la parte tributaria. Y esto lo recomiendo siempre, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta que la administración tributaria o la SUNAT pues, es una entidad que va a estar al ojo de siempre. Hay que cuidarse mucho con la SUNAT, pero también, por ejemplo, con la SUNAFIL, que es un ente fiscalizador laboral. Con estas dos entidades hay que tener mucho cuidado, hay que siempre estar al tanto, siempre con el contador o el abogado que te está llevando, hay que estar todo el día, siempre tener conocimiento de cuánto hay que pagar, en qué fecha hay que pagar, si estoy al día con los registros de los libros, etc. Entonces, yo creo que la mejor manera para poder crecer un negocio es siempre estar al día de manera tributaria, contable, de manera legal también, para que todo pueda pues, fluir y puedan tener pues, un crecimiento paulatinamente alto. Bueno, espero que ha sido de gran aporte y ayuda este video. Y bueno, nos encontramos en otra oportunidad para hablar un poco más sobre los cumplimientos o obligaciones que debe tener cada empresa. Gracias. ¿Aún no nos sigues? ¿Qué esperas? Pon like a este video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.